Buenos días, soy la doctora Ami Peralta, soy infectóloga adscrita al Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas dentro del INER y agradezco al equipo de enfermería por haberme invitado a dar esta presentación. El tema que vamos a tratar es el uso de antirretrovirales en pacientes con la infección por COVID y coinfectados con VIH. Bien, vamos a comenzar. El efecto de la pandemia en la atención con pacientes que ya se encuentran en tratamiento antirretroviral y que viven con VIH, ¿cuáles han sido los efectos o las complicaciones o consecuencias asociadas a retrasos en la atención? Bien, pues como sabemos, asociado a esta pandemia hubo una serie de barreras que se agregaron al manejo de muchas enfermedades. Los programas de VIH, programas de tuberculosis y algún programa de malaria también se han visto afectados para la dispensación de los medicamentos y la atención continua que tenían estos pacientes. Existen barreras en la cadena de suministro. El personal de salud, pues en muchos países es insuficiente, pero a raíz de la pandemia, pues se ha visto exacerbada esta carencia. Hay aumento en los requerimientos de atención e incapacidad en cuanto al número de personal que atiende a este grupo de personas. Hay también una barrera que es comercial, en la cual se cerraron muchas fronteras aduanales. Hay menor transporte de bienes, incremento en los costos de transportación, disminución en la distribución, incluso no solamente distribución entre países, sino distribución local de los fármacos contra VIH, y esto obligó a que en algunos sitios a nivel mundial se haya retrasado la entrega de medicamento y se haya asociado a abandono del tratamiento. Y obviamente requiere una coordinación muy importante entre gobiernos, tanto internacionales como dentro de cada localidad, para que estas consecuencias no sean tan graves. En Nigeria, es lo que comentábamos, los programas de VIH y de tuberculosis y malaria se vieron detenidos a consecuencia de esto. En Sudáfrica se hizo un estimado, en África subsahariana se hizo un estimado de la mortalidad asociada de manera indirecta al COVID. No son los pacientes que están coinfectados, sino básicamente las consecuencias del retraso en la acción temprana para evitar estos abandonos de tratamiento asociado a la carencia de fármacos. Y como podemos observar, el estimado para 2018 fue de 470,000 defunciones, y se estima que asociado a esta pandemia, pues esto se duplique, ¿no? Se incremente hasta 1,000,000 de defunciones. Por otro lado, los pacientes tienen una serie de consecuencias psicológicas en su estado de salud mental que llegan a condicionar incremento en el abandono. Si por un lado se les está diciendo que no salgan, que usen las medidas de protección, y de inicio se creía que los pacientes con VIH eran pacientes que tenían alto riesgo de mortalidad en caso de contraer la infección, y si los pacientes no tienen adecuado apoyo y adecuada orientación, pues podrían haber dejado de acudir por sus medicamentos. Se incrementó el uso de sustancias consecuencia del aislamiento. Hay aislamiento social, pues la pobreza, la inseguridad alimentaria y la inseguridad de vivienda, pues también generan una serie de conflictos que ocasionan que los pacientes tengan una serie de problemas de salud mental que se deben atender de manera inmediata. Y por otro lado, el grupo de pacientes que no conoce su enfermedad, las pacientes, especialmente los que están en alto riesgo, podrían dejar de atenderse y se podría retrasar también el diagnóstico temprano de la infección por VIH. Entonces, este es un estudio de un análisis de seguimiento únicamente de 2 comunidades de Kenia,
en la cual, si recordamos, en África las mujeres son un grupo altamente vulnerable, no solo en África, en todo el mundo, pero además son un grupo que está altamente afectado, son 50% de la población aproximadamente que vive con VIH. Entonces, los programas están muy enfocados al diagnóstico temprano, especialmente en mujeres, sobre todo porque muchas de ellas lo adquirieron durante un proceso de violencia sexual. Aquí podemos observar que en febrero pues la tasa de diagnóstico iba entre 77 y 84% y actualmente pues por abril, cayó hasta 41%. Bien, ya vimos todas las consecuencias económicas y sociales y psicológicas que puede haber a raíz de esta pandemia en el grupo de pacientes con VIH. Sin embargo, también se creía en algún momento que podría haber una sindemia entre ambos virus en las cuales podrían incrementar la patogenicidad. Este es el virus de SARS-CoV-2, en el cual podemos ver que tiene una cadena, es una sola cadena de ARN, pero es muy larga. Y destacan entre sus múltiples proteínas, pues estas que se llaman spike, que le dan el aspecto de corona, pero además son las que se unen a los receptores ECA y inician con esto el ciclo viral. Y por otro lado está el virus del VIH, también es un virus ARN, las cadenas son un poco más cortas, pero este es un virus bicatenario, tiene una cápside y además los receptores también tienen muchas proteínas estructurales y no estructurales, así como muchos virus. Pero las que tienen alto interés pues son las iniciales, ¿no? Las que tienen un papel en el ciclo viral inicial, un papel en la unión de receptores CD4, que son el GP120 y secundariamente el GP41. De inicio se creía que los pacientes con alto riesgo son aquellos que tienen alto riesgo de presentar SIRA asociado a SARS-CoV-2. Eran aquellos pacientes que tenían algún estado de inmunocompromiso. Sin embargo, en realidad esto se asocia al estado proinflamatorio, ¿no? Pacientes que tienen enfermedades metabólicas, que ya tienen un estado basal proinflamatorio, pues van a tener mayor riesgo de exacerbarse, de presentar una respuesta hiperinflamatoria a nivel pulmonar, que esto recientemente ya está en cuestionamiento. Sin embargo, los pacientes con VIH no solamente tienen inmunocompromiso, sino que también se encuentran en un estado proinflamatorio crónico. Por ejemplo, si llegamos a medir el dímero D o reactantes de inflamación PCR o BSG en pacientes con VIH, los encontramos muy altos comparados con el límite superior normal. Un paciente con VIH en etapa avanzada sin tratamiento puede tener hasta 1400, 1500 de dímero D sin presentar un fenómeno trombótico. Entonces, teóricamente se esperaba que los pacientes con VIH tengan un peor pronóstico y que obviamente se incremente la mortalidad. Y no solamente asociado a esta fisiopatogenia, asociado a la propia inflamación, sino también a los otros factores socioculturales que viven estos pacientes. Por ejemplo, son pacientes que tienen mayor tabaquismo, mayor índice de uso de drogas en ocasiones, y muchos de ellos viven en pobreza marginal, lo cual evita que tengan un adecuado aislamiento y medidas de precaución. En este estudio se realizó en Madrid, en el cual se evaluó la distribución de personas infectadas con VIH y sin VIH, y que además podrían o no tener COVID. En azul se encuentra el grupo de la población general, en rojo se encuentran los pacientes que tienen VIH y COVID, y en
verde los pacientes con VIH sin COVID. Este estudio, esta corte la siguieron del 30 de abril a julio de 2020. Tienen en su corte de pacientes con VIH 2.873 pacientes, de los cuales solo 51 estuvieron coinfectados y la tasa de infección en este grupo de pacientes fue de 1.8%, no difirió con la población general. Y también evaluaron, según el NADIR de CD4, este es el grupo de pacientes con CD4 menores de 200 y este es el grupo de pacientes que tienen la infección controlada. Como podemos observar, los pacientes que tuvieron enfermedad crítica con COVID y que además tenían VIH con menos de 200 CD4, pues serán el mayor número. Entonces, básicamente el riesgo asociado a VIH pues es el no encontrarse en tratamiento antirretroviral o el no tener un adecuado nivel de CD4. La edad fue similar para todos los grupos. Las comorbilidades pues obviamente fueron mayor en el grupo de pacientes que tuvieron COVID comparado con los que no. Y los únicos que fallecieron pues eran del grupo de menos de 200 CD4. Otro estudio en el cual evaluaron la tasa de defunciones en pacientes con y sin VIH y otras comorbilidades, encontraron que el VIH pues sí confiere a incremento en la mortalidad, especialmente en el grupo de menores de 200 CD4. Y en este grupo con menos de 200 CD4 contribuye de la misma forma en la mortalidad que la tuberculosis activa. Sin embargo, con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta todos que había muy pocos pacientes con VIH hospitalizados que tenían las dos infecciones, ¿no? Que estaban coinfectados. Entonces, surgió una serie de propuestas terapéuticas en las cuales los antirretrovirales podrían, además del papel antiinflamatorio que tienen una vez que se empieza el tratamiento antirretroviral en un paciente con VIH, los reactantes inflamatorios disminuyen de una manera considerable hasta normalizarse en ciertos casos a partir de los 6 meses. Entonces se intentó identificar un papel anti-COVID de los antirretrovirales, especialmente se propuso inicialmente el lopinavir-ritonavir, en el cual se creía que inhibía la proteasa de SARS-CoV-2, y otros posibles inhibidores, pues se encuentra el sofosbuvir, alobudina, sidobudina y tenofovir. Estos dos últimos son antirretrovirales, los demás son antivirales que actúan también contra alguna molécula o alguna proteína contra el VIH, pero no se les ha identificado una actividad propia contra el virus de VIH. Este es un preprint de China, me parece, en el cual se realizaron diferentes moléculas profármacos y el posible papel antiviral, se evaluó el posible papel antiviral in vitro de estos medicamentos. Sin embargo, pues eso todavía no llega siquiera a ensayos fase 1. Por ejemplo, esta es una corte de las 60 clínicas en España que se siguieron pacientes con VIH desde febrero a abril. En su corte ellos manejan 77.590 pacientes con VIH en seguimiento y en tratamiento antirretroviral. Evaluaron la tasa de infección también con COVID y evaluaron el riesgo de hospitalización, riesgo de requerir manejo y muerte, y también lo ajustaron o lo compararon con el uso de análogos de nucleótidos, inhibidores de la transcriptasa reversa. En cuanto a los resultados, pues encontraron a 236 pacientes con COVID confirmado, 151 estuvieron hospitalizados, sin embargo, solo 15 de ellos estuvieron en terapia intensiva y 20 de ellos fallecieron.
Cuando compararon todas las características de estos pacientes, observaron en los pacientes con diagnóstico de COVID, este es los que tuvieron el diagnóstico, los que estuvieron hospitalizados, luego los que estuvieron en terapia intensiva y los que fallecieron. Como pueden observar, el riesgo es alto para el diagnóstico de COVID, pero bajo para admisión en terapia intensiva y para mortalidad. Así el sexo pues es exactamente el mismo, es mucho mayor en hombres que en mujeres, y la edad, pues la edad influye mucho a partir de los 50, 60 años en el cuanto al pronóstico. Y aquí en el grupo de estratificación por fármacos se observó otros regímenes. Voy a empezar de abajo hacia arriba. Otros regímenes tenían un riesgo que más bien no se asociaron a ningún pronóstico en cuanto a la hospitalización. El uso de abacavir con lamivudina, si se fijan, tenía un incremento en la admisión hospitalaria, era un RRD 3.0 para tener una admisión en terapia y de 4 para fallecer. En TAF era muy similar al uso de abacavir, pero cuando usan TDF, es decir, el tenofovir desoproxil fumarato, el viejito, que ya pueden observar que el diagnóstico fue mucho menor, fue de 16.9 con un intervalo de confianza que no atraviesa la unidad. La admisión hospitalaria fue de la mitad, el riesgo para muerte y para admisión en terapia intensiva fue de 0, y esto fue significativo. Entonces es cuando hay varios supuestos en los cuales se considera que el TDF podría tener un papel antiviral. Sin embargo, se han hecho estudios in vitro únicamente, faltan ensayos clínicos y bueno, pues hasta el momento no existen datos para apoyar la actividad in vitro de TDF contra SARS-CoV-2. Aunque pues llama la atención que el pronóstico de los pacientes pues ha sido bueno, el grupo de pacientes que han recibido estos fármacos. Otros medicamentos utilizados pues es sofosbuvir y daclatasvir. Estos tienen actividad contra hepatitis C. Realizaron un estudio abierto, aleatorizado, controlado en 4 hospitales universitarios de Irán. Estos eran los criterios de inclusión, es decir, ser adultos hospitalizados con fiebre y tener más de uno de estos factores. Si se fijan, los pacientes podrían haber estado graves con un PAFI de menos de 300, con taquipnea y saturación menos de 94. Y además tener alteraciones tomográficas sugestivas de COVID. Se incluyeron 66 pacientes, los cuales se aleatorizaron. Allá todavía usaban el lopinavir como tratamiento estándar para el COVID, y aleatorizaron sofosbuvir con lopinavir versus lopinavir únicamente. Y el desenlace pues era la recuperación clínica a 14 días. Cuando comparan el tiempo de recuperación en menos de 14 días, pues no encontraron diferencias, para ambos grupos fue igual. Sin embargo, cuando compararon el tiempo de recuperación en números de días totales, allí sí encontraron una diferencia. Fue de 6 días para sofosbuvir y de 11 días para el grupo control. Posteriormente realizaron un metaanálisis. Todos usaban caletra, la mayoría usaban ribavirina o hidroxicloroquina. Estas combinaciones podrían ser muy tóxicas, cardiotóxicas particularmente. Bueno, en este metaanálisis de solo 3 estudios, que eran los que estaban corriendo, se observó una tendencia a favorecer el uso de sofosbuvir con daclatasvir, con el desenlace de mejoría a 14 días.
Y cuando se utilizó el desenlace de supervivencia, también se favoreció el uso de sofosbuvir con daclatasvir. Sin embargo, este estudio, muchas de estas cortes continúan en reclutamiento y aún no se ha pronunciado nada al respecto sobre el uso de estos fármacos. El lopinavir-ritonavir, que fue de las primeras opciones, solo voy a poner 2 estudios. En este ensayo aleatorizado y abierto incluyó pacientes hospitalizados con enfermedad grave por COVID. Eran 199 pacientes, 99 recibieron lopinavir con ritonavir y 100 eran del grupo control. El desenlace primario fue la mejoría clínica y negativización. En esta curva de supervivencia observan que el control tiende o muestra una tendencia menor a negativización de la PCR y a mejoría clínica. Sin embargo, no se encontró diferencias. Y posteriormente, en este estudio Recovery, que tiene muchos brazos y que incluye muchos pacientes, han salido los datos comparados con el cuidado estándar de cada uno de ellos, no se han comparado todos y algunos de estos brazos pues ya están detenidos, ¿no? Para el cuidado estándar incluyeron 3.376 pacientes y lopinavir-ritonavir 1.596. El desenlace principal es la mortalidad a 28 días y en los cuales no vieron ninguna diferencia en la supervivencia, ¿no? Atraviesa la unidad el índice de confianza y la P es de 0.58. Entonces, la NIH, recomienda no utilizar lopinavir-ritonavir ni otros inhibidores de proteasa del VIH en pacientes hospitalizados con COVID, excepto en contexto de un ensayo clínico. Una vez que un fármaco no es efectivo, se pueden normar diferentes conductas. Únicamente una es suspenderlos por completo, especialmente cuando se asocia incremento en la mortalidad, y otra es dejarlo exclusivamente para ensayos clínicos en los casos en que se considere que falta más evidencia. Pero la OMS en su estudio Solidarity, que también tiene varios brazos, también suspendió ya el brazo con lopinavir y ritonavir. Bien, entonces en realidad pues podría haber un efecto en cuanto a los antirretrovirales sobre el SARS-CoV-2. Sin embargo, este efecto in vitro no necesariamente se traduce en eficiencia clínica y no necesariamente las dosis que se usan para VIH van a ser las efectivas para SARS-CoV-2. En ocasiones hay necesidad de duplicar o triplicar la dosis y en ciertos casos pues se alcanzan dosis tóxicas, ¿no? Sin embargo, por lo menos en los estudios clínicos que hemos revisado no hay evidencia hasta el momento para el uso de antirretrovirales. Si acaso falta mucha más información con respecto al tenofovir desoproxil fumarato. Y bueno, las conclusiones son: a pesar del estado proinflamatorio crónico del VIH por sí mismo, no se asocia incremento en las complicaciones. Los estudios in vitro no contribuyen a la replicación viral ni a la patogenicidad del SARS-CoV-2. En sujetos con más de 200 CD4 se espera adecuada evolución. No se justifica cambiar el tratamiento antirretroviral por el hecho de padecer COVID. Y esto es muy importante, se debe dar un acompañamiento por parte de los médicos tratantes y equipo de salud, incluyendo enfermería, salud mental, psicología y psiquiatría a todos los pacientes, y también trabajo social. Bien, este es mi correo electrónico por si hay alguna duda, y agradezco a todo el equipo CIENI INER.